supuesto, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes puedan encontrar también un buen empleo. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias al equipo que organiza estos webinarios y, por supuesto, a las personas que van a intervenir. Y una vez más, me muestro totalmente a su disposición para cualquier colaboración que puedan solicitarme. Gracias a todas. Muchas gracias, Bella. Bien, pues vamos a empezar nuestra pequeña ronda de preguntas. Y para empezar y poner un poco el contexto, el tema de esta tarde, me gustaría pedirles a nuestras participantes que hagan un resumen de la cuestión de las desigualdades de género en general, cuál es el estado de la cuestión y en la enseñanza profesional en Francia y en España. ¿Quiere usted empezar, señora Silas? À vous et bonne Muchas matinée bonjour gracias. à tous. Buenas Ce qu'on tardes peut dire a todas y a todos. la Lo que podemos situation decir de la situación des différences de las diferencias de genre dans de l'éducation género en nationale la en educación France, nacional en c'est Francia que peut-être tout es d'abord que dire tal vez que primero habría que subrayar parmi ses missions que la escuela, fondamentales, celle entre sus misiones d'égalité fundamentales, tiene la de chance des filles et des eh, garçons ofrecer est la igualdad inscrit a niños y dans la niñas. loi, dans le Y code de eso está l'éducation escrito en el Código depuis de Educación, en la ley, 2005, de desde façon 2005. écrite Em, et pourtant Está escrito, como digo, negro sobre blanco, récent. y ya hace más de 16 años. Peinent et sont très lents Sin à embargo, évoluer. vemos que los avances son En lentos y un 2011, tanto on a penosos. En eu 2011 une étude tuvimos, de notre Institut llevamos a cabo un national des estudio statistiques en et el d'économie Instituto Nacional de Estadística y de qui, Economía, à l'issue d'une que enquête, a pu después de un révéler sondeo le fait qu'une pudo personne sur quatre sacar las siguientes continue conclusiones. à Una persona penser sobre que les hommes 4 sigue devraient pensando être que los hombres deberían prioritaires ser pour trouver un prioritarios, emploi en tener période de prioridad para crise encontrar économique. un empleo en periodo de crisis Les femmes económica. Las mujeres conservent, d'après cette enquête, une conservan, image de según este personnes sondeo, una imagen de moins disponibles que personas les hommes menos disponibles que los hombres pour les emplois para los parce qu'ils doivent empleos, concilier leur porque vie tienen que conciliar professionnelle su et vida familiale. profesional y su vida familiar. Donc, alors, quel constat fait-on ¿Qué constatación quel constat peut-on dresser o aujourd'hui en matière qué podemos d'égalité decir hoy en materia de des filles et igualdad des garçons dans entre l'espace los chicos y scolaire? las chicas en el ámbito escolar? Eh bien, Pues bien, on constate qu'après le constatamos scolaire que commun después del recorrido obligatoire, escolar común obligatorio, on trouve plus de filles encontramos aussi más chicas dans en les filières los générales, liceos, en las 54% secciones generales, moins que en 54% lycée. de los Dans les chicos y classes chicas moyennes. en instituto, en Les liceos, filières son chicas, de technologiques hecho. sont En las surreprésentées secciones dans le tecnológicas domaine están, des sciences et eh, technologies bueno, digamos que humanitaires están et sobre todo sociales, sobre mais aussi representadas dans les arts. en lo sanitario y en lo social o en las Et artes elles sont aplicadas, y sous-représentées están subrepresentadas en las secciones industriales. dans l'enseignement professionnel. En la enseñanza Les filles profesional, las chicas représentent 41% representan des élèves à tous les 41% niveaux de los alumnos a todos scolariques los en première niveles, année. desde el primer al último curso. Donc elles sont moins nombreuses que les Así que son garçons, menos numerosas que los chicos, mais elles sont quand même pero 41%. siguen siendo aún Le así spectre 41%. est très contrasté en fonction des Y esto se spécialités contrasta en función de professionnelles. las especialidades Et ici, on profesionales. va trouver Y así que 12% encontramos de filles 12% seulement dans les de chicas spécialités de la únicamente en la production. especialidad de la producción, Et par contre, elles y sont sin embargo 61% dans les 61% en spécialités las especialidades de los servicios. si on regarde juste les années Si de observamos diplôme, les los dernières años années de el último año, préparation el de preparación para el la título, terminale du bac professionnel, lo que sería la terminal, el les último año del bachillerato profesional, las l'habillement chicas son et el les services, 91% alors que en ce corte y sont que confección y en el ámbito 11% dans social, y son solo el l'électricité, 2% en la electricidad, 11% dans les métiers du 11% transport en los et de la oficios del manutention. transporte y de la manutención. Donc très rapidement, Por lo quelques tanto, muy chiffres rápidamente estas sur cette cifras clave situation
nos ofrecen un apercibido de la situación en Francia. Muchas gracias. Carmen Navarro, ¿quieres intervenir por la parte española con estos Sí, datos? hola, buenas tardes. Yo voy a enlazar un poco también con las estadísticas a nivel nacional. En España la formación profesional está dividida en 3 niveles. Hay una formación profesional básica, unos ciclos de formación profesional de grado medio que correspondería entre los 16 y 18 años y luego hay una formación profesional superior a partir de los 18 años. Lo digo porque la estadística a nosotros también nos cambia de qué alumnos están estudiando en los grados inferiores y qué alumnos o alumnas están estudiando en los grados superiores. En relación a las estadísticas por comparativa, porque son bastante parecidas en el alumnado, los estudios de la ESO que finalizan a los 16 años, que es la formación previa al grado medio y el superior, que antecede al bachiller, de acuerdo, que en España son 2 años, entre los 16 y 18 años, tenemos que la ESO la finaliza el 84% de las chicas y en cambio los chicos la finalizan menos, un 73%. Pero luego el bachillerato se nos matriculan casi un 70% de alumnas y en cambio chicos se matriculan solo un 47%. Eso quiere decir que una parte del alumnado masculino se está derivando ya sea al empleo directo, que es poco probable, o a niveles de formación profesional de grado medio, donde tenemos actualmente en España, y entiendo que en Europa, una necesidad muy grande de técnicos de grado medio que llamamos nosotros. Hoy por hoy la pirámide de empleabilidad se encuentra en técnicos medios y técnicos superiores, es la necesidad más grande que tenemos, pero en cambio tenemos una población de muchos alumnos universitarios que se ven obligados a volver al sistema educativo, a la formación profesional, para cualificarse en los niveles que realmente hay empleabilidad. En relación a los sectores, sí que es verdad que tenemos la misma segregación de sectores. Las chicas eminentemente eligen en la formación profesional las ramas sanitarias, cuidados a otras personas, educación infantil y administración, y en cambio los chicos tienden a elegir ramas profesionales más relacionadas con las partes técnicas e industriales, sobre todo deportivas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy parecido la situación en relación a esta segregación por sexos de lo que escogen los alumnos. En España sí que es verdad que los estereotipos han estado muy marcados durante mucho tiempo, igual más que en Francia, pero aunque se hacen campañas sistemáticas a nivel de niños pequeños, cuando llega la adolescencia vemos que se tiende de nuevo a coger o la opción por la que optan los alumnos, las alumnas, suele ser esta estabilidad de esos estereotipos. ¿Qué sucede? Que si las alumnas solo eligen estos 5 o 6 ciclos, encontramos que a la larga va a haber mucha oferta de trabajadoras para la empleabilidad que hay. Por lo tanto, tendrán una precariedad laboral, mientras que los chicos, la tendencia es coger nuevos empleos y formaciones más técnicas industriales que están en 16 titulaciones, con lo que el espectro será mucho más grande y tendrán más probabilidad de mejoras laborales. Entonces, desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas se hacen campañas de difusión y hay programas ya muy avanzados en coeducación desde las aulas de los niños de 3 años, que es cuando empiezan la educación en España. ¿De Merci beaucoup, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Bien, después de este estado de la cuestión, de la educación general, ¿podríais decirnos cómo se ven condicionados los jóvenes
en su elección profesional y de formación? ¿Qué es lo que determina esa elección? Empecemos un poco por Francia, aunque vemos que va parejo, es bastante paralelo entre ambos países. Sí, efectivamente, en Francia como en España, creo que esto viene de antiguo. En 1882, el ministro de la Educación Nacional ah, ya, bueno, Jules Ferry definía la escuela obligatoria pública, la definía en la época ya como una escuela primaria que debería ser para él o ejercitar el cuerpo y preparar, predisponer a los chicos a los futuros trabajos del obrero y del soldado. Esa era la imagen que se tenía. Y a las chicas tenían que formarse en el cuidado de la casa y en las labores de las mujeres. Estamos en 1882. Así que la misión de la escuela en la época estaba clara. Y cuando vemos los manuales, leemos los manuales de educación de la época, vemos bien que los chicos estaban abocados a ciertas funciones en la sociedad y las mujeres, evidentemente, a otras, a la familia, a ocuparse de los niños y a solo trabajar si no planteaba problema para el empleo o la empleabilidad del hombre. Tuvimos que esperar hasta los años 60 del siglo XX para que el desarrollo de ese carácter mixto fuese posible en los recorridos escolares y fue el caso en la enseñanza profesional, pero hemos visto que todavía hoy la enseñanza profesional está marcada por una fuerte segregación entre los oficios de chicos y de chicas, de hombres y mujeres. Estas representaciones que han sido inculcadas en la antigua escuela persiste con un fuerte peso en las representaciones sociales y culturales, en la elección de orientación de los alumnos y las alumnas y a lo largo de todo su recorrido escolar y profesional, incluso en su vida de adultos y en su carrera profesional, como digo. Por lo tanto, lo hemos dicho también, chicos y chicas siguen el mismo recorrido en el colegio y al final del colegio, después de 15, 16 años, se les pide que hagan una elección de orientación. Es el alumno y la familia en Francia los que plantean la solicitud, plantean la iniciativa, tienen la iniciativa de la elección tecnológica, profesional o de cualquier tipo. La decisión de orientación, sin embargo, la toma el jefe del establecimiento sobre la propuesta del consejo escolar, del consejo de clase, que establece su propuesta en función del boletín escolar, de los resultados del alumna o alumno y que, claro, durante la escuela se le pide a los alumnos en general que reflexionen desde sexto, que reflexionen y descubran los diferentes oficios y, por lo tanto, reciben una educación muy orientada a que decidan en un momento dado. El balance es que al final vemos que las chicas tienen mejores resultados que los chicos y se adaptan mejor al contexto escolar y en general obtienen una mayor satisfacción en sus deseos y solicitudes y tal vez por eso las encontramos más en las secciones de largo recorrido como la educación general. En cuanto a los chicos, bueno, el éxito es menor y por lo tanto hay más a menudo una orientación que está más ligada a lo profesional,
lanzarse antes al oficio. El jefe del establecimiento, que por lo tanto decide sobre la base del deseo del alumno, no tampoco, claro, se dirá sí o no, y si se dice no, pues se propone otra cosa. Pero esto sigue siendo la familia la que elige, como digo, la que elige la especialidad cuando es en la vía general. Y entonces, desde esta fase de la elección entre la vía general, vía tecnológica y vía profesional, observamos que hay una selección y un peso importante del determinismo social sobre esa elección. Y por lo tanto vemos que las familias desfavorecidas se orientan más, eligen más las vías profesionales, que ofrecen una inserción profesional más rápida, respecto de las familias más favorecidas que asumen el riesgo de estudios prolongados para sus hijos. Según la vía elegida, los alumnos eligen su especialidad y una vez que se ha hecho esta elección, aparece el procedimiento de asignación que llamamos. Es decir, que si hay demasiados alumnos que piden la misma especialidad, no siempre existirá plaza, claro. No se podrá acoger a todos los alumnos. Y esos alumnos o alumnas se dividirán en función de sus resultados escolares. Por lo tanto, los resultados escolares tienen un peso importante para las secciones más atractivas, donde hay más demanda. Es un tratamiento informatizado el que, bueno, claro, las notas facilitan esta selección. Y observamos que hay un reparto, si hay una falta de capacidad de acogida, hay un reparto, pero normalmente suele haber capacidad de plazas y de acogida. Y vemos que la elección de la formación está basada en la demanda social expresada por los alumnos y, por lo tanto, en la elección de las especialidades encontramos estas representaciones y todas estas imágenes preconcebidas de las que hablábamos, de los papeles asignados a hombres y mujeres. Muchas gracias, Carmen. Te dejo que reacciones a esto que acaba de comentar la señora Silas. Votre micro est coupé. El micro está cortado, Mari Carmen. Perdón. En España el Consejo de Clase también emite unos informes, en este caso el claustro de profesores que imparten, pero no tienen la potestad de cerrar las vías hacia donde quiere ir el alumno. Sí que es verdad que observamos lo mismo, un abandono escolar o una elección temprana en los chicos hacia estas carreras técnicas o hacia carreras técnicas, hacia opciones más técnicas. Y las chicas o muchas chicas por su constancia, trabajo o por el apoyo familiar, también porque son chicas, siguen estudiando en niveles de bachiller con una tendencia más alta a ir hacia la universidad. Pero sí que es verdad que tenemos dos problemas, ya lo he comentado con anterioridad: un gran nivel de universitarios sin empleabilidad, con lo que se está reconvirtiendo el alumno universitario en técnicos superiores porque no encuentran trabajo todos. Y luego, por otro lado, sí que es verdad, voy a compartir alguna imagen también para que veáis alguna estadística. ¿Lo veis ahora? ¿La pantalla compartida? No, todavía no. Ismael, a ver. ¿la veis? No, todavía no, Carmen, no se ve. No, Mari Carmen, no la vemos. ¿La vemos? A ver. Ah, sí. ¿Ahora? Sí. Ahora Sí. sí. Vale, a ver, la pongo aquí. Esta. Vale. A ver.
¿Ahora lo veis todo entero? Sí. Oui, Una oui. de las cosas que hablábamos era las condiciones que llevan a los alumnos, a las alumnas, a persistir en ciertas elecciones. La igualdad salarial es importante para ellas, el tener unos derechos salariales igualitarios. Los estereotipos, la presión de los estereotipos, que aunque se trabaje mucho, igual que ha dicho Madame Sila, en etapas inferiores, la adolescencia y la presión familiar o del entorno hace que, aunque se puedan haber planteado unos estudios más técnicos, echen marcha atrás para buscar ese confort o esta estabilidad y valoren la igualdad de oportunidades. Los datos que comentábamos con anterioridad, veis la cantidad de alumnas, el 84% que sí que titulan en la ESO y las que siguen en bachillerato. ¿Vale? Esta estadística es del Ministerio del 21. En cambio, los chicos tienden a abandonar los estudios tradicionales, vamos a llamarlos así, que es la tendencia a seguir con el bachiller y la universidad, con anterioridad. ¿Qué pasa? O pasan al mundo laboral o están en formación profesional. ¿En qué formación profesional? Pues están en carreras mucho más técnicas, en ámbitos más técnicos. Hay muchas menos alumnas en los grados medios, de 16 a 18 años, y luego en grado superior esto vuelve a transformarse. ¿Por qué? Porque la tendencia de las familias es que las chicas estudien más tiempo y en cambio los chicos se incorporan al mundo laboral con anterioridad. Los que han estudiado grado medio, aquí muchos siguen trabajando y no siguen formándose en el grado superior, mientras que los que acceden del bachiller sí que siguen estudiando o en la universidad o ciclos formativos superiores. ¿Vale? A ver. Ahora os mostraré en el caso en el caso de la universidad, ¿lo veis? La pantalla, disculpad. No, en el caso de los estudios universitarios, miradlos por... No vemos todavía la pantalla, Mari Carmen, no está compartida. Perdón. A ver si consigo... Perdonad. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? ¿La veis? La brecha digital. ¿Veis la diapositiva? Como veis, los estudios universitarios, no solo el problema es en la formación profesional, lo que pasa que es mucho más evidente, pero en los estudios universitarios el 78% de las chicas estudian temas relacionados con educación, es decir, estudios para ser profesora, maestra, ¿de acuerdo? O con la salud o servicios sociales, es decir, estamos siempre hablando del ámbito de la educación o relacionados con dedicarse a terceros. Es decir, hemos evolucionado en la tarea de ama de casa cuidadora y que cría a sus hijos con hacerlo hacia otras personas, hacia terceros. En cambio, la presencia de la mujer en estudios como ingenierías industriales, construcción o incluso informática, que es una cosa que llama mucho la atención porque también va a ser un problema la brecha digital, no solo la de género, sino que las mujeres van a tener también un problema en este ámbito. Es muy evidente también en las carreras universitarias. La formación profesional con la que accedes directamente al mundo laboral es sangrante, como es el caso, a ver si veis esta, aquí tenemos de hace unos cursos las familias profesionales que ofertamos en formación profesional. La presencia, por ejemplo, de administración de las mujeres llega a un 63%, en imagen personal, que es peluquería, estética, a un 93%, en sanidad un 75% son mujeres, un 87% en servicios a la comunidad, en textil. En cambio, en ciclos relacionados con la industria, la presencia es 5,4%, turismo 38%, turismo en España, es llamativo, en carpintería, madera y mueble 10%, en mantenimiento de vehículos, en mecánica 3%, es decir, en la FP está redimensionado esta separación entre las diferentes familias profesionales y la elección de las alumnas.
Sí que es verdad que igual que Madame Silas ha comentado que desde los diferentes ministerios de educación se trabaja en etapas cuando los niños son más pequeños, pero debemos insistir y persistir en campañas desde todos los ámbitos para que suceda un impasse, porque si no el deterioro de la calidad laboral de gran parte de las mujeres no mejorará. ¿De acuerdo? Una de las cosas que con las nuevas campañas del Ministerio, con la ayuda del mecanismo de resiliencia, el Ministerio de Educación español ha hecho una inversión muy grande en formación profesional. ¿Qué se está haciendo? Se está ampliando muchísimo las plazas de formación profesional para poder derivar alumnado dentro de las necesidades de empleabilidad que puedan tener los sectores, es decir, porque hay alumnos que les puede apetecer mucho estudiar una cosa, pero si luego no van a tener trabajo, tampoco les estamos aportando, sean chicos o chicas, tampoco les estamos aportando una realidad a un contexto inmediato, que es a lo que te lleva la formación profesional. Aunque es un camino más lento, puedes seguir en la universidad también. Lo que pasa es que lo planteas de otra manera, ya tienes un empleo y puedes seguir estudiando con tu empleo media jornada o planteártelo en más tiempo, es decir, no coarta la formación profesional en España, tú puedes seguir estudiando y seguir alcanzando los estudios universitarios, pero también necesitamos trabajadores antes para estos empleos que nos están cubriendo. Hemos perdido esta parte intermedia de lo que conocíamos como artesanos antiguamente, es decir, entonces tenemos carencias muy grandes en carpinteros, fontaneros, electricistas, mecánicos. ¿Qué pasa? Que estoy hablando de trabajos masculinizados y las alumnas tienden a trabajos feminizados. ¿Qué pasa? Que cuando una alumna, cuando la orientación se hace debidamente y la alumna finalmente accede a uno de estos estudios, podemos también tener el problema de la sanción, que es el caso que os estoy poniendo ahora. Por ejemplo, alumnas de mecánica que luego en la fase práctica ninguna empresa las quiera. ¿Por qué? Porque están habituados solo a tener hombres. Entonces también tenemos que, aparte de un esfuerzo social, educacional por parte de las familias, concienciar al sector empresarial. Porque el sector empresarial también los roles están muy estereotipados y están habituados a trabajadores hombres o trabajadores mujeres. Entonces, creo que hay que invitar, aparte del sistema educativo, al entorno empresarial a combatir también esta carencia de mujeres en ciertos ámbitos. Con las nuevas maneras de trabajar, los equipos, las soft skills, sí que es más demandado que también haya mujeres en algunos equipos de trabajo por las características de cohesión, de manera de trabajar para que los equipos no sean solo de hombres, porque no rinden igual o no queda igual de redondo el equipo porque no se aporta siempre las mismas cosas. Entonces, la apuesta hacia que el empresario también se conciencie que es necesario, aparte de la actualización del trabajador, el invertir invertir no de poner dinero, que también en la formación, pero sí en invertir en cambiar esta tendencia, porque la mujer puede aportar a ciertos sectores que tradicionalmente no han sido sectores de mujer muchas otras cosas. El ver que, por ejemplo, en una factoría, aquí en Valencia hay una factoría de coches, la Ford, el trabajo no es un trabajo físico, está todo robotizado. Es que una mujer en una cadena de montaje puede hacer lo mismo que un hombre. Pero eso hay que explicárselo a las alumnas. Lo tienen que ver las familias y los empresarios se lo tienen que creer. Bueno, dejo aquí un poquito mi intervención porque no quiero alargarme. Merci, non, merci Carmen. Peut-être, Madame Silas, Marie-Christine, vous voulez peut-être Muchas réagir. gracias, Carmen. Tal vez queráis reaccionar a lo que se ha dicho respecto de estas familias de oficios más o menos demandadas, esta segregación, esta discriminación, esta sanción de la que habla Mari Carmen. No sé, en Francia, si queréis reaccionar a lo que ha dicho Mari Carmen.
Efectivamente, no siempre utilizamos esos mismos términos de atomización, concentración, pero el de discriminación, eh, incluso de violencias sexistas hablamos en Francia, el determinismo en la elección y de estereotipos, por supuesto. Tendría que decir que el hecho de que haya un reparto muy ligado a los géneros de hombres y mujeres en función de los oficios, del tipo de oficio, ya sea técnico o servicios a los otros, a terceros, como decías, Mari Carmen, eso reproduce esquemas antiguos, como hemos dicho, y de hecho los oficios han evolucionado enormemente con necesidades y características que hacen que hombres y mujeres puedan totalmente ejercerlos. La dificultad, tal vez, para una chica de integrar algunos oficios es tal vez una mentalidad viril que podría ser complicado para que una chica joven se inserte en un medio de este tipo, aunque percibimos que el hecho de que haya mujeres en grupos más viriles o que tienen el hábito de funcionar entre hombres nada más, introduce efectivamente algo nuevo, otro elemento, otra forma de relación y permite, bueno, digamos que cuando los hombres están solo entre hombres, eh, asumen un cierto tipo de comportamiento, es decir, entre hombres hay que demostrar que ese es el macho alfa y sin embargo cuando se está con mujeres tal vez se valora menos ese comportamiento masculino tradicional de ser el mejor, el más fuerte, el más alto y asumir un papel más protector incluso, que puede ser finalmente un vector de integración. La dificultad, por ejemplo, es que hay veces que, bueno, pues que las mujeres no tienen dónde cambiarse. Es decir, los vestuarios no están previstos para mujeres, algo tan sencillo como eso. Por lo tanto, hay que prever espacios con intimidad para hombres y mujeres. Ese tipo de aspectos, que son bastante materiales, es donde se pueden ver en ocasiones frenos que explican que aunque se intente integrar esos medios, integrarse en esos medios masculinos, acaba habiendo bifurcaciones a otros sectores porque es difícil, si no, estar en un medio solo de hombres. En todo caso, la política a favor de la igualdad de chicos y chicas intenta evidentemente buscar una paridad. Se habla mucho de paridad en Francia. eh, y, y todos esos aspectos un tanto materiales se les pide a las empresas que hagan lo necesario para que se pueda obtener esa paridad en los lugares de trabajo. Y se anima a alcanzar estos objetivos de paridad en los medios profesionales y en los medios también de ejecutivos, donde observamos que los puestos más importantes de la empresa son normalmente atribuidos a los hombres y rara vez a las mujeres. Y todo lo que es hacer carrera con el peso de la maternidad va a interrumpir esas carreras profesionales y hacer que estén menos disponibles para esos puestos. Por lo tanto, hay también toda una política para que esos elementos no jueguen en contra de las mujeres. En la búsqueda de una mejor igualdad. Así que, en este sentido, estamos
con un arsenal político y de iniciativas puestas en marcha, y vemos que no avanza siempre como querríamos, y observamos que realmente tenemos que trabajar en las representaciones sociales y culturales. Y nos encontramos aquí con la idea de que finalmente hay, pues bueno, en cierta forma hay un cierto determinismo y fatalismo de no hay nada que hacer, esto es así, las mujeres eligen eso, los chicos otra cosa, y bueno, pues los papeles, los roles sociales son así, y da igual que hagamos todo lo necesario para que unos y otras tengan las mismas oportunidades, pues nada cambia, nada puede cambiar. Realmente esa política tiene que ser muy voluntarista, y por eso cada X años se vuelve a hacer una nueva campaña, se lanza, se refuerza esta política para favorecer los avances, y se avanza poco a poco, no hay que ser fatalista, efectivamente. Y se podrá, bueno, tal vez obtener una mejor paridad, una mayor paridad y un equilibrio, digamos, en la elección de los oficios y en la representación de hombres y mujeres en esos oficios. Muchas gracias, Marie-Christine. Carmen, ¿quieres reaccionar respecto a lo que ha dicho Marie-Christine en cuanto a la discriminación, segregación? Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que estas campañas en España, aparte de nivel nacional, la potestad de parte de la gobernanza en la educación está en cada una de las regiones. Y las regiones más proactivas estos últimos años en campañas sobre género en el alumnado, hay programas tanto en el País Vasco como en Navarra. Nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana un plan de coeducación que es desde primaria el profesorado recibe formación, el alumnado recibe formación. Luego a nivel empresarial sí que es verdad que hay normativas para que haya una paridad, para que se cumplan unos planes de igualdad, pero el plan de igualdad cada empresa lo redacta, lo tiene guardado en un cajón, qué bonito, yo cuando no. Aparte de eso hay que comprobarlo todo. Desde las administraciones tenemos que observar que la cantidad de mujeres contratadas en esos ámbitos en los que se han implicado, porque no siempre puede ser, pero en esos ámbitos realmente se está cumpliendo. Es decir, el que una empresa tenga redactado un plan de igualdad, muy bien, pero si luego contrata a 3 mujeres y a más no, porque luego se quedan embarazadas y van a estar de baja, estamos en la misma situación. En la Comunidad Valenciana también, dentro de los propios organismos de los centros educativos, hemos obligado a que haya paridad en los órganos directivos de los centros educativos, en la medida de lo posible, porque también hay que ejemplificar que los cargos no sean siempre hombres, siendo que en enseñanza la mayoría de docentes son mujeres. Luego, sí que es verdad que lo que decía Marie-Christine, los altos cargos son hombres. En muchas empresas, en muchos sectores. Por ejemplo, aquí tengo unos datos, el 70% de las mujeres empleadas están en contabilidad, en administración, en secretariado y oficina. Estoy hablando a nivel mundial, el 70% de las mujeres. 180 millones de mujeres trabajan exclusivamente en eso en el mundo. Es decir, ya no solo Francia o España, es decir, salvo ciertos, el mundo occidental, la situación es muy parecida en muchos países. Otros ejemplos, pues solo el 0,3% de mujeres son directivas en el mundo, el 0,3%. También proponemos campañas de mentorización, que se vea que las alumnas y los alumnos vean informáticas, gente que trabaja en tecnología avanzada, mujeres que son ejemplos para poder mentorizar y apoyar esta serie de campañas. Sí que es verdad que a veces es un poco frustrante porque los estereotipos y el peso del entorno
está muy marcado, pero sí que es verdad que como administración debemos persistir continuamente en mejorar esto, ya sea cíclicamente, como comentaba Marie-Christine, o con las diferentes campañas, ya sea a nivel nacional o por sectores. Aquí hay campañas de todo tipo, desde sindicatos, supongo en Francia también, sindicatos, ayuntamientos. Sí que es verdad que hay una presión muy grande desde la administración. Uno de los títulos de formación profesional que tenemos en España y aquí en Valencia está implantado con una difusión muy grande es el ciclo de igualdad de género. Tenemos un ciclo para tener técnicos en los ayuntamientos y en organismos en concreto para trabajar la igualdad de género, es decir, sí que se apuesta mucho. Por eso tenemos que seguir persistiendo, es decir, estoy completamente de acuerdo con Marie-Christine en el hecho de que es un poco frustrante y que hay que volver cada X tiempo a presionar o a lanzar o a recordar, pero mientras hacemos eso, cada vez hay más alumnas que se plantean seguir otros caminos. Ya no por la empleabilidad, que también, pero sí por la vocación, es decir, porque una alumna no puede ser soldadora perfectamente. Hoy por hoy, técnicamente no hay ningún problema. O gruista, que eleven material en una grúa, va todo motorizado, no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, nos queda eso, persistir, persistir y seguir trabajando y ejemplificar también. Es decir, yo creo que las administraciones tenemos una obligación, no siempre se puede imponer un 50%, 50%, pero sí que debemos tener una obligación para ejemplificar. Merci beaucoup, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Quería... Marie-Christine nos ha hablado un poco de lo que se hace en Francia, pero no... Esa polaridad, si se invirtiese, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque efectivamente hay que perseverar, hay que seguir trabajando, pero ¿para qué? Aunque la pregunta, evidentemente sabemos, eso es una pregunta retórica, pero ¿qué ocurriría si esa polarización tuviese lugar? Es decir, y también cuáles serían las medidas que las administraciones públicas en Francia pueden implementar. Las consecuencias para la sociedad serían que efectivamente actualmente nos estamos privando de algunas fuentes de competencias, de capacidades, porque los oficios que solo contratan hombres, pues evidentemente no hacen políticas para hacerlo atractivo a las mujeres y las ramas profesionales de las empresas, sino comunican para decir os vamos a acoger, os necesitamos y os acogeremos bien. Os damos la posibilidad a las mujeres de ejercer la profesión en nuestra empresa entre hombres, en oficios, claro, aunque sean tradicionalmente de hombres, y hay un esfuerzo de esa paridad, pues si no se comunica eso, pues si las empresas no comunican eso, se están privando de todas las capacidades, todas las competencias que pueden aportar las mujeres. Y claro, para las... hay empresas que hacen soñar a todos los niños y niñas, no sé, para los chicos, pues qué sé yo, las carreras de coches o la mecánica, etcétera. Cuando sueñan con ello, pues finalmente nos encontramos, si solo hay hombres, nos encontramos con... Bueno, eso les atrae, claro. Pues claro, al final son equipos que trabajan unos contra otros, porque el espíritu, la mentalidad viril es la de la competición. Entonces, en las grandes empresas donde hay tensiones, por supuesto ligadas a las crisis económicas también, en estos oficios atractivos, y puede haber contextos de estrés importante
que van a generar mucho sufrimiento en las personas que trabajan en esas empresas, incluso depresiones. Hemos visto algunos ejemplos en grandes empresas con dificultades importantes, dificultades económicas importantes, donde la situación se complicó mucho. Y eso está ligado al hecho de que hay muchos hombres con comportamientos de competición a muerte, que pueden ser muy difíciles de vivir para unos y otros. Pero también en los oficios demasiado femeninos, en la otra cara de la moneda, en oficios de servicio o de limpieza o de cuidados a los niños o con las personas mayores, hay una gran desvalorización de esos oficios. El hecho de que solo se empleen a mujeres hace que automáticamente se devalúen esos oficios. Y si observamos la profesión de docente y su evolución, el hecho de que haya muchas mujeres que se convierten en docentes, en profesoras, pues, bueno, un oficio muy valorado al principio del siglo pasado, hasta los años 60, 70, 80, se ha devaluado por el hecho de que ahora hay pocos hombres que se comprometen eh, con ese trabajo, con ese oficio. Por lo tanto, hay empleos que se hacen también más precarios porque o con menos evolución profesional. Por lo tanto, es un auténtico problema social. Es un problema de la sociedad. Si no invertimos esa polaridad de elección, bien, pues al final las chicas eligen oficios cada vez más devaluados y eso es un problema para ellas y para la sociedad y nos encontraremos con esos incidentes en la inserción profesional, pero también seguiremos viendo las desigualdades profesionales y salariales entre hombres y mujeres. Y sin embargo, las mujeres tienen éxito en la escuela, tienen todas las capacidades para trabajar en cualquier sector. Estoy totalmente de acuerdo con Carmen, efectivamente. Pero a pesar de sus capacidades, siguen eligiendo oficios menos remunerados y menos valorados. Y en Francia los valores republicanos no son realmente compatibles con los modos de relación donde unos dominen a otros, o donde unos dominen a otras, en una relación desigual en el trabajo. Crea un desequilibrio mientras que buscamos una sociedad emancipadora de todos y de todas, con valores de igualdad, de fraternidad, más allá de una mayor justicia, la búsqueda de ese carácter mixto en los medios profesionales y en la formación profesional representa una fuerza y una riqueza mayor para la sociedad. En el plano económico, esa mezcla de hombres y mujeres permite obtener perfiles con experiencia profesional muy variada, con una diversificación de las capacidades, y el hecho de estar en un medio mixto y diverso es un factor esencial para la competitividad. Hay muchos estudios que muestran que la diversificación de las capacidades ligada a ese carácter mixto de los equipos es también un factor de rendimiento porque permite sumar talentos y recursos variados y porque también es un motor de creatividad, de innovación. Las direcciones de recursos humanos se han dado cuenta de que realmente cuando se quiere buscar innovación es mejor asociar hombres y mujeres. Se llegan a ideas mucho más pertinentes porque si los hombres se ligan más a la rentabilidad de los proyectos, las mujeres identificarán tal vez más fácilmente las debilidades
los riesgos y van a saber jugar con estrategias que lidien mejor con los obstáculos. Así que la complementariedad de unos y otras permiten que los proyectos lleguen a mejor puerto y que haya mayor viabilidad. Y para terminar con lo que hacen las administraciones públicas, con las empresas y con las organizaciones, incluso en la educación, hay que recordar que la igualdad entre hombres y mujeres se declaró en Francia como gran causa del quinquenio de nuestro presidente. Así que hay toda una serie de disposiciones tomadas para favorecer ese carácter mixto con tres ejes en el plano de la política educativa: transmitir una cultura de la igualdad de sexos, reforzar la educación con un respeto mutuo entre chicos y chicas, hombres y mujeres, y comprometerse para una mayor paridad en las secciones de formación a todos los niveles. Tenemos una ley, la Ley para la Libertad de Elegir el Futuro Profesional de 2018, que ha puesto en marcha una herramienta de evaluación para medir y corregir las diferencias de remuneración en las empresas con una obligación de resultados. Es decir, que no nos contentamos solo de tener medios, de poner en marcha lo que haga falta para que las mujeres puedan trabajar en los mismos medios que los hombres, sino que también se alcancen objetivos. Es decir, hay un índice que permite alcanzar estos objetivos o observar el alcance de estos objetivos, y si no se alcanza el 75% de aquí a 3 años, claro, hay un plazo, entonces puede haber sanciones. De hecho, se pide a las empresas de entrada que hagan correcciones para alcanzar ese 75%, pero se pueden llegar incluso a sanciones que pueden alcanzar el 1% del volumen de negocio de la empresa. A nivel del Ministerio de Educación Nacional, hemos creado un puesto de delegada ministerial para la igualdad de chicos y chicas, que ha tenido un grupo de trabajo creado el 8 de marzo pasado, con ocasión del Día de la Mujer, para hacer propuestas concretas y para hacer evolucionar las elecciones de las chicas. Trabajamos sobre las representaciones de las chicas y el informe se acaba de publicar. En este mismo contexto, un proyecto de ley está en debate para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. Así que aquí también hay una lógica de resultados que se busca, definiendo objetivos claros que hay que alcanzar en los establecimientos para tener un carácter mixto en el conjunto de las formaciones. La relación, el informe que evocaba antes está más centrado en la formación general y tecnológica, y el primer objetivo que se dibuja y en el que estamos trabajando sería alcanzar al menos 30% de esa paridad, de ese carácter mixto, ya sea en secciones elegidas principalmente por hombres que por mujeres. Claro, también es difícil para un chico elegir una formación o un ámbito más de chicas, incluso más difícil que para que una chica elija uno de chicos, porque está ese aspecto ligado a la identidad de los hombres que explica que la falta de virilidad puede ser, claro, una fuente de rechazo por parte de otros hombres. Es decir, si hay chicos que eligen cosas de chicas, está hasta tal punto devaluado que podría ser un hándicap. La política llevada a cabo actualmente busca más bien intentar
alcanzar objetivos cifrados, se buscan resultados, no solo buenas intenciones o poner medios. Y entonces así se podrá trabajar, continuaremos trabajando, porque realmente ya lo hemos estado haciendo, pero seguimos trabajando en la formación de los docentes, porque realmente juegan un gran papel los docentes, evidentemente, y transmiten a los alumnos. Hay mucho peso cultural. Muchas veces sin darse cuenta se transmiten esos estereotipos también. Y llevamos a cabo acciones de sensibilización, movilizando también los ejemplos de mujeres profesionales que trabajan en medios más masculinos y que van a los establecimientos para dar testimonio de la forma en la que se han insertado y de cuál es su satisfacción y de las ventajas que han encontrado en su oficio. También, con ocasión de la ley de 2018, le hemos dado una vuelta a la orientación, le hemos dado a las regiones una responsabilidad en cuanto a la información de los oficios de formación y, por lo tanto, compartimos. El Estado sigue llevando, evidentemente, el acompañamiento de los alumnos, pero se comparte ese objetivo con las regiones, hace parte de los convenios entre Estado central y regiones, ese objetivo de obtener la paridad en los oficios y en la igualdad profesional entre hombres y mujeres, luchando contra los estereotipos sexistas. Está escrito también en estos convenios negro sobre blanco. Y el trabajo de las representaciones sexistas de los oficios, bueno, empieza denominando en masculino y en femenino los oficios, pero también con las ilustraciones que se ofrecen en los vídeos. Tiene que haber en las fotos hombres y mujeres que representan los diferentes oficios cuando se hacen folletos de información, por ejemplo. Hay todavía, bueno, muchas cosas, pero me voy a parar aquí para no extenderme demasiado. En los últimos años hemos llevado a cabo trabajos para hacer avanzar las cosas y espero que obtendremos resultados a la altura de la inversión y del esfuerzo. Muchas gracias, Marie-Christine. Creo que en España también hay muchas medidas tomadas. Carmen, ¿quieres hablarnos un poquito, aunque sea brevemente, de las acciones? A ver, las acciones son similares. Sí que es verdad que a nivel de empresarios, por ejemplo, nosotros, nuestra región, está muy presente las pymes y micropymes, empresas y microempresas, empresas familiares muy pequeñas donde este nivel de actuaciones es mucho más difícil que en las grandes empresas, como en otras zonas de España, en País Vasco, en otras regiones. Sí que se pueden llevar a cabo estas políticas tan directas y con un cierto grado de exigencia. Cuando son empresas tan pequeñas, familiares, 3 o 4 trabajadores, donde la mujer ha tenido presencia, pero a lo mejor no reconocida, porque son empresas familiares, eso es otro punto que podríamos abrir por ahí. Sí que son estereotipos, pero son estereotipos de mujeres trabajadoras que al mismo tiempo se han hecho cargo de sus familias, es decir, y no es el referente que quieren sus hijas de trabajo en 2 lugares a la vez. Entonces, sí que es verdad que hay políticas a nivel nacional y a nivel regional. En nuestro caso tenemos el programa de coeducación que he comentado antes, que exige un poco tanto la formación del profesorado, ya cuando estudia en la universidad y va a dedicarse a ser profesor, formación específica en coeducación. Hay un coordinador de igualdad en cada uno de los centros educativos, es decir, hay una persona que dinamiza las actuaciones, las propuestas con el alumnado.
Hay una obligatoriedad de utilizar un lenguaje neutro en cualquier escrito, en cualquier propuesta, es decir, hay muchas cosas, pero todas ellas requieren una persistencia. A nivel empresarial, que sí que necesitamos mucho la colaboración de los empresarios, el problema, al menos en nuestra región, es que la normativa nacional, que sí que se puede presionar a las grandes empresas, no es tan hábil o no podemos llevarla a cabo por la idiosincrasia de la mayoría de empresas que son muy pequeñas o empresas familiares, ya lo digo, microempresas. Con lo que ahí queda un poco más diluido con estas empresas familiares el tema de la representatividad y el porqué. En las campañas que se hacen desde que son pequeños hay de todo tipo. Esta, por ejemplo, es del Ayuntamiento de Valencia, los estereotipos, los juguetes. El ejemplo de visibilizar a alumnas que ya han pasado por ahí, que se dedican a carreras más técnicas, el hecho de la mentorización, ¿vale? Todo esto, pero aún así estos son datos de países de la Comunidad Económica Europea, es decir, ya no somos ni nosotros, ni Francia, ni España, donde sí que es verdad que siguen habiendo problemas y se sigue trabajando hacia una mayor empleabilidad de la mujer o representación. El tema que la mujer forme parte de esos grupos de trabajo para aportar esas soft skills, estas capacidades un poco que sirvan para unir o trabajar de otra manera las diferentes propuestas es muy importante, muy necesaria, los empresarios lo demandan, pero si no conseguimos que las alumnas lleguen a esos estudios, no vamos a conseguir que formen parte de este mundo laboral. Entonces, la vía es seguir persistiendo, seguir trabajando desde cualquier ámbito, desde las cámaras de comercio, desde el propio gobierno, desde estimulación de campañas, desde becas. Nosotros, por ejemplo, en Valencia tenemos becas para las alumnas que estudian ciclos eminentemente masculinizados. Todos los años hay una serie de ciclos que cuando sobrepasan el 80% de chicos, si las alumnas eligen esos ciclos, tienen una beca para poder un poco estimular más allá o empujar un poco más allá, igual no es la gran medida. Luego, lo que hablábamos o lo que hablaba María Cristina, el hecho de que también se penaliza a los chicos cuando están en ámbitos más feminizados. No opino siempre igual. Los peluqueros, los más famosos son hombres. Los cocineros, los más famosos son hombres. Y eso es un reflejo en los programas sociales que ve nuestro alumnado. Quiero decir, no siempre es el que está penalizado. En la pantalla que pongo, por ejemplo, nosotros, aparte de los estudios de formación profesional, llevamos los de régimen especial, que son los estudios de conservatorio, de enseñanzas deportivas y de música. Podéis observar, por ejemplo, danza, donde el 92% son mujeres, los estudios de danza, o en artes plásticas el 63%, pero en cambio en enseñanzas deportivas son el 84%. Por lo tanto, es muy llamativo en formación profesional, en bachillerato también observamos estas cosas, pero es un indicativo social de la sociedad. El incorporar a las mujeres en estos ámbitos y que haya esa verdadera igualdad representará que la sociedad sí que es igualitaria. De momento lo pretende. Ese es el camino a seguir, entiendo. Bueno, lo dejo aquí. Seguimos avanzando. No quiero alargarme. Merci beaucoup. Oui, il y a tellement de choses à dire, je pense. Muchas gracias. Hay tantas cosas que decir que el tiempo pasa efectivamente y vamos a pasar a las preguntas. Julie, llamo a mi colega Julie, que está por aquí y que es encargada de la cooperación, la agregada de cooperación en Andalucía. ¿Hay algunas preguntas, Julie?
Hola, buenas tardes. Tu micro. Sí, tenemos una pregunta, pero creo que ya nuestras ponentes la han contestado sobre de cómo se valora este rechazo de las empresas del sector industrial en cuanto a las prácticas para las chicas. Como además, bueno, creo que con la nueva ley de FP habrá más prácticas en primer año de FP, pues se va a aumentar el problema. Entonces, no sé si desde España o desde Francia se puede imponer unas cuotas, porque creo que lo que dijo María Cristina era por el tema de empleabilidad, pero a nivel de las prácticas, si hay algún medio de presión o cómo se valora esta situación. Si queréis, intervengo yo un momento. En nuestro caso, el alumno o la alumna accede a las prácticas a través de una empresa colaboradora que está en contacto con el tutor. Si se produce esto, no hay colaboración con la empresa, es decir, ni por parte para albergar a esta alumna ni ningún alumno. Es decir, si la empresa ya no muestra un carácter igualitario, es una colaboradora de la docencia, por lo tanto no tiene ningún sentido. Es decir, este ejemplo que he puesto yo de sanción tan llamativo, es decir, todos mis alumnos, esta alumna creo que era de un ciclo de soldadura y carrocería de vehículos o fontanería, creo recordar, que es muy llamativo. Sí que es verdad que necesitamos a los empresarios para que los alumnos se formen en ciertos aspectos, pero nosotros elegimos las empresas. Si la empresa no es adecuada, nunca jamás se va a volver a colaborar con esa empresa. Es decir, nosotros estamos pro cambiar este impasse. Por lo tanto, el mismo tutor, el mismo centro educativo es el que se va a negar rotundamente a que cualquier alumno, sea chico o chica, acceda a ese lugar de trabajo donde no se tiene en consideración. Es decir, puedo entender un taller de vehículos con 3 trabajadores, el tema del vestuario que por normativa en España están obligados a tener para los 2 sexos, ¿vale? O lo tienen que habilitar. Yo puedo entender que le digan a un tutor, no, mira, no tengo vestuario para chicas. Eso es una excusa. Y si no, no es el lugar adecuado para que nuestros alumnos realicen las prácticas, sean chicos o sean chicas, porque el nivel competencial de nuestros alumnos, del alumnado, vamos a hablar con el neutro, no sé si a Ismael se lo pongo fácil, sí que es verdad que debe ser por parte nuestra también muy riguroso. Es decir, nosotros somos los que acompañamos a nuestros alumnos al mundo laboral, los que los acercamos. La formación profesional va directamente a la empleabilidad. Por lo tanto, si no somos los primeros que exigimos, el empresario está cómodo en un espacio. Yo quiero trabajadores, pues si no tengo, bueno, chicas, pues tráeme chicos. No, disculpa. Nosotros como educadores y como administración debemos presionar, invitar, y si no, pues hay muchas empresas que son colaboradoras de esta parte un poco formativa de la formación profesional, al menos en España. ¿Qué podía pasar hace 15 años? Sí, pero tampoco encontrábamos tantas chicas en las aulas en formación profesional y ahora sí que pasa. Por lo tanto, hay que un poco ir acorde y seguir presionando de una manera, pero como educadores no podemos permitir que haya ese agravio comparativo. Y bueno, es nuestra postura, yo creo que es la más correcta. Como educadores no podemos consentirlo. Ya buscaremos otro lugar para la alumna o para el alumno, que puede darse el caso en una peluquería. No pasaría. Yo sigo cuestionando algunos de estos estigmas o de estas propuestas de alumnos chicos que en ciclos feminizados. Creo que la sanción no sucede igual, pero es un parecer. Gracias, María Carmen. Marie-Christine, peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur... Marie-Christine, ¿quieres añadir algo tal vez a esta pregunta? Esta idea de alcanzar
Objetivos, bueno, cuotas a lo mejor puede ser mucho, pero los objetivos muestran la voluntad política, desde luego, de alcanzar una paridad, y creo que es un gran desafío porque no podemos tampoco obligar a los jóvenes a elegir en un momento, sobre todo de los 16, 17 años, que están en plena construcción de su identidad como hombres y mujeres, y sabemos que los adolescentes son a la vez buscadores de originalidad, pero también muy conformistas. Entonces, el hecho de decir soy un hombre o soy una mujer es también unirse a todo lo que caracteriza a un hombre y una mujer. Y por lo tanto, pueden tener dificultades para salir de esos esquemas en el momento en el que están entrando en la sociedad como hombres y mujeres. Y sobre todo con esos aspectos que indico, puede ser complicado cuando un chico al final de la troisième en el sistema francés dice, pues yo quiero ocuparme de los niños, quiero ser puericultor. Pues es complicado, a veces es difícil decirlo a los compañeros, decirlo a los otros chicos. Voy a ser incluso peluquero. Seguramente te van a decir que tal vez tienes tendencias un poquito raritas, diferentes en relación con el resto de compañeros, ¿no? De chicos. Y eso es lo que puede ser complicado para un chico, el hacer elecciones. Luego, efectivamente, hay figuras, menos mal que hay figuras emblemáticas. Los chefs cocineros son más bien hombres, efectivamente. Hay pocas mujeres entre los grandes chefs. Aunque la cocina sea una cuestión cotidiana de mujeres, o si ya hablamos de gastronomía, entonces sí son hombres, efectivamente. Así que vemos también ese lado valorizante o desvalorizante en el que se abordan y se presentan las cosas, y efectivamente presentar los oficios desde un punto de vista de excelencia permite atraer a chicos y chicas en el conjunto de los oficios. Muchas gracias, Julie. Creo que no hay más preguntas. No. Creo que le hemos dado una buena vuelta a la cuestión. Hemos hablado de muchas cosas, hemos abordado muchos temas. Nos damos cuenta efectivamente de que hay mucho que decir, mucho que hacer, pero las cosas evolucionan favorablemente. En todo caso, en Francia y en España, estoy seguro, estoy segura. Quiero dar las gracias calurosamente a nuestras intervinientes. Muchas gracias por haber participado esta tarde con nosotras, Mari Carmen, Marie Christine. Muchas gracias a Bella también por estar presente desde la Embajada de España en Francia. Y como decía, y lo he puesto en el chat, tenemos una cadena en YouTube que se llama Cooperar para el Francés. Podréis encontrar las grabaciones, y también en nuestra página web del Instituto Francés de España encontraréis las presentaciones. Os he puesto el vínculo en el chat del sitio web del gobierno francés, del Ministerio de Educación, donde encontraréis todos los datos que ha mencionado la señora Silas durante su presentación. Así que no hay excusas. Podréis encontrar todo en algunos días en nuestra cadena de YouTube y nuestro sitio web. Muchas gracias una vez más y hasta muy pronto para otros proyectos, así lo espero. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.